Buenos días, hermanos. Ya saludé creo que a la mayoría y si no después me avisan. Vamos a abrir la escritura nuevamente en 1 Corintios. Vamos al pasaje que sigue. En realidad agrupamos dos pasajes en esta sección. Del versículo 1 hasta el versículo 13 vamos a intentar cubrir las implicaciones de esa porción. Antes oremos y nuevamente dejemos todo en las manos del Señor. Padre Santo, Señor amado que estás en el cielo, gracias porque tú has hablado con claridad durante la mañana y tu palabra es buena, es suficiente, es autoritativa, es eficaz y Señor, hoy podemos verla después de tanto tiempo que se ha escrito con esa misma frescura, Señor, que en el momento de su composición, Señor. Y te honramos porque es tu palabra, no pierde relevancia, Señor. Y aún si tú no vienes antes y pasen siglos y siglos, va a tener la misma fuerza, Señor, la misma energía, Señor, el mismo poder para transformar vidas, para cambiar, para salvar, Señor, y para llevar a personas a la madurez en Cristo. Gracias, Señor, por eso, porque hoy estamos expuestos ante un libro que no es un simple manual, Señor, sino que es tu libro santo, tu palabra inspirada, dada a tu pueblo, Señor, con el propósito, Señor, de que nos presentemos delante de ti de manera aprobada, de manera digna, Señor. Y queremos disponer nuestro corazón. Utiliza este tiempo. Dale gracias a mis hermanos, Señor, para poder tener una mente activa, tener una mente eficaz, Señor, a la hora de pensar los conceptos que vamos a tratar hoy. Dame claridad, Señor, a la hora de exponerla también. Y aún, Señor, en mi debilidad, utilízame, Señor, para tus propósitos y para que tu nombre hoy sea honrado una vez más en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque estamos frente a tu pueblo, Señor, tu iglesia congregada aquí en este lugar, Señor, y estamos animados con eso. Estamos, Señor, entendiendo que este Dios es conocido por el hombre, Señor, y eso es algo que realmente nos humilla y podemos honrarte por eso, Señor. Guíanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que tengo ventaja en esta mañana es en cuanto al contexto. No vamos a gastar ni un minuto en eso. Panchito nos ayudó bastante para poder llevarnos en el flujo de las ideas en el recorrido del libro y situarnos bien en el contexto del capítulo 9 e incluso el capítulo 10. Antes Pablo nos había mostrado cómo es una vida que renuncia a sus ambiciones egoístas y se estira para alcanzar los propósitos de Dios. Y puso su ejemplo, ¿no? Él nos dio su ejemplo, cómo él, cosas legítimas y correctas, renunció para no causar ningún estorbo en la obra del Señor. Luego nos dio un ejemplo de cómo es eso que se puede hacer. Y ahí vimos el ejemplo del atleta, esta persona que corre bien la carrera cristiana y cuáles son las implicaciones de poder correr bien. Pero ahora, esta sección que vamos a ver en esta mañana, déjame decírtelo en una oración cortita, la idea central de este pasaje. Pablo nos va a mostrar las consecuencias trágicas que podemos enfrentar si no estamos dispuestos a correr con fidelidad la carrera cristiana. Y para ese fin nos va a enseñar lecciones sumamente prácticas acerca del uso de la libertad cristiana, pero usando como punto de referencia el fracaso del pueblo de Israel. Y de ahí va a sacar implicaciones teológicas de su historia, ¿no? Por un lado tuvimos un gran ejemplo. Esto es lo que tienen que hacer y esta es la manera en cómo correr la carrera, el ejemplo de Pablo. Pero con el mismo fin, ahora Pablo va a dar una ilustración acerca de cómo no tenemos que correr la carrera. Así que este pasaje que viene a continuación, además de alentar nuestro corazón, nos exhorta a abandonar cualquier otra forma en cómo correr la carrera. Tenemos dos ejemplos, básicamente. Un ejemplo bueno, Pablo. Un ejemplo negativo, el pueblo de Israel. Así que con eso en mente vamos a dar lectura a la palabra de Dios esta mañana. Dice así la Escritura:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Teniendo en vista que estamos corriendo la carrera, hoy vamos a ver algunas lecciones para correr con fidelidad la carrera. Lecciones para correr con fidelidad la carrera. Y la primera lección la tenemos del versículo 1 al 5 y es la lección de la historia en el desierto. La lección de la historia en el desierto que no debemos ignorar. No debemos ignorar esta lección. Es muy importante si queremos ser fieles en nuestra carrera cristiana. Y quiero resumirte aún este punto por si no cubrimos todo el contenido. Esta lección nos enseña que la historia de Israel sucedió para que entendamos que la bendición no es sinónimo de aprobación. Y no debemos autoengañarnos. La bendición de Dios, hermanos, no es sinónimo de aprobación. Y no debemos autoengañarnos. Y va a comenzar diciendo Pablo de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Mira, podemos estar convencidos de que estamos corriendo bien la carrera, porque hay cosas que se nos dan, ¿no? Obtenemos el favor de Dios, incluso la aprobación y el halago, la admiración de personas. Pero si eso nos hace pensar que estamos corriendo bien, entonces estamos ignorando una lección muy importante que nos enseña el pasaje. Que si no aprendemos, hermanos, si no aprendemos esta lección, nos vamos a quedar cortos en cuanto a nuestro verdadero estado espiritual. A veces el contexto nos termina engañando y jugando una mala pasada en cómo estamos realmente. Y Pablo va a dar esta prohibición. Dice, no quiero que ignore. Hay muchas cosas que podemos ignorar, que pueden afectar nuestra vida, ¿no? Sobre todo cosas de esta vida. A veces ignorar algunos asuntos en materia, no sé, de tecnología, de deportes, de educación, de diferentes cosas. Pueden tener cierta incidencia en cómo vamos a vivir acá. Pero el asunto que Pablo está trayendo sobre la mesa no se puede ignorar, porque de esto depende nuestra alma, nuestra eternidad está determinada por esto que Pablo está diciendo. Así que no podemos ignorar. Es prohibido olvidar, ignorar esto. Hay muchos registros en la historia del pueblo de Dios donde ellos ignoraron el conocimiento de Dios y eso le trajo consecuencias tremendas. ¿Te acordás ahí, Jueces capítulo 2? No lo busques, yo simplemente te lo menciono. Que dice que murió toda la generación que había servido a Jehová y después se levantó una generación que no conocía lo que Jehová había hecho por ellos. No conocía la obra de Dios, no conocían a Dios, no sabían de sus implicaciones. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y dejaron a Jehová. Esas son las consecuencias terribles cuando olvidamos lo que es importante, lo que es prioritario y a su vez urgente. Hay pocas cosas de ese carácter, ¿eh? Hay cosas que son importantes y a veces las caracterizamos de no urgentes. Y hay cosas que son urgentes
y las caracterizamos de no importante, pero esto tiene todo. Es importante como también urgente. Y hay una palabra que se va a repetir una y otra vez, y acá es esta palabrita todos. Todos, 5 veces, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados en Moisés, todos comieron el alimento espiritual, todos bebieron la bebida espiritual, todos. Claro, podríamos agrupar y resumir esto de la siguiente manera, ¿no? Todos recibieron el cuidado, la protección de Dios, todos recibieron la provisión de Dios, fueron guiados por Él al identificarse con este gran líder que Dios había levantado con Moisés. Estuvieron bajo la dirección de un hombre que sí fue aprobado por Dios. Y eso es algo que también puede engañar nuestro corazón, porque Dios puede levantar personas dentro de tu contexto y vos puedes estar siendo influenciado por esas personas que son aprobadas por Dios y con eso vos no estar siendo aprobado por Dios. Y eso es tremendo, ¿no? Esta lección nos llama a una examinación profunda porque hay cosas que pueden ir bien, hermanos. Quizá tenemos la bendición de Dios, gozamos de salud, de una casa, de un trabajo, de una esposa. Quizás Dios nos bendijo con cosas de esta vida como tener familia, hijos, un ministerio que parece fructífero, oportunidades, predicar el evangelio, gozar de ciertas posiciones de liderazgo, reconocimiento de personas, estimas, servir de múltiples maneras. ¿Y eso qué dice de nuestro estado espiritual? Déjame decirte que eso no dice nada. Si vos lees el texto, si vos lees estos 5 versículos, te das cuenta toda la bendición de Dios sobre un pueblo que fue desaprobado por Dios. Todos pueden halagarnos y aún nuestro corazón no está siendo aprobado por el Señor. Que no nos engañe el entorno, hermanos, que no nos engañe la provisión, las oportunidades de servir, ni los beneficios que estamos recibiendo. Hermanos, bendición y cuidado de Dios no es sinónimo de aprobación, no lo es. No lo fue en la historia de Israel, no lo fue nunca, no lo fue en la iglesia, no lo es ahora, no lo va a ser nunca. El cuidado del Señor no es sinónimo de aprobación. Fíjate el versículo 5, marca este contraste tan notable, ¿no? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, no se agradó Dios. No agradaron a Dios, no aprobaron por Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El detalle en realidad de los más de ellos es toda la generación de 20 años para arriba murió en el desierto. Todos. Esos son la mayoría. La palabra postrado ahí viene de una palabra griega que es katastrophensan. O sea, te suena catástrofe. Es como una catástrofe. De ahí deriva nuestra palabra catástrofe y en la antigüedad se utilizaba esta palabra principalmente en el contexto de las tragedias griegas, ¿no? Donde se refería a un punto culminante y donde el protagonista sufría o cambiaba de fortuna, perdía todo. Podría decir simplemente que murieron. Pero la verdad es que la muerte no nos dice nada, porque aún la muerte es estimada como preciosa delante de Dios, la muerte de los justos, ¿no? Pero esta no fue una muerte así. Esto fue una tragedia, esto fue un desastre, una catástrofe, porque se puede morir de cualquier manera, pero no se puede morir en incredulidad en las promesas de Dios. Eso es una catástrofe. Después de haber recibido todo el amparo, la protección, la guía de Dios, haber recibido la palabra de Dios incluso, terminar de la manera como terminó el pueblo de Israel, es una catástrofe. Es algo realmente malo para nuestra vida y es el peor final en cómo se puede terminar una vida. Murieron en el desierto. Eso es intencional del autor, ¿no? Podría haber dicho murieron nada más, murieron en el desierto. Camino. Estaban cerca, sabían de las promesas de Dios. Sin embargo, desaprobaron por Dios. El desierto se transformó entonces en un gran cementerio, ¿no? Podemos imaginar simplemente sus epitafios. Dirían muchas cosas, pero una de esas pienso que podrían decir, Dios fue bueno, me bendijo, pero yo fui malo y desaprobado. Bendecido y desaprobado, dirían otros. Bendecido y desaprobado.
La lección de esta historia en el desierto no tenemos que ignorar. Tenemos que entender, hermanos, como iglesia, que cuando Dios bendice nuestra iglesia, bendice nuestra vida, no es aprobación. Sería una tragedia para nosotros también terminar esa vida de esa manera, ¿no? Y te pregunto esta mañana, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Cómo estás delante de los ojos de aquel que tenés que dar cuenta y que no puedes engañar? Aquellos ojos que son como llama de fuego, pueden mirar tu vida, lo que haces y aún la condición de tu corazón. Olvídate, saca todo lo que haces, saca todo lo que recibiste, la plata, toda la bendición externa, sácala. Saca todo el contexto y sentate delante de Dios en esta mañana y pensá en tu corazón, en tu mente. ¿Cómo estoy delante de Dios? Porque al final lo único que importa, hermanos, es si cuando nos presentemos delante del Señor fuimos aprobados o desaprobados. ¿Te das cuenta? Eso es lo único que importa. No hay otra cosa más importante, pero hay algo que nos engaña constantemente y son los beneficios. Dios es bueno, por eso nos bendice, pero eso no nos tiene que confundir. Entonces, esa es la primera lección para correr con fidelidad en la carrera. La lección de la historia en el desierto que no debemos olvidar. La historia de Israel sucedió para esto, para que entendamos que la bendición no es sinónimo de aprobación. No te autoengañes. La segunda lección es la lección de la lucha contra el pecado que no debemos descuidar. Podemos resumir también este punto de la siguiente manera. El fracaso de Israel fue registrado en las Escrituras para amonestarnos a luchar contra el pecado y por ninguna razón confiarnos, por ninguna razón sentirnos lo suficientemente seguros como para pensar que el pecado ya no me afecta. Fíjate, el versículo 6 va a decir algo tremendo. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Esto lo podemos leer a la pasada y quizá no te dice mucho, pero esta proposición tiene implicaciones teológicas tremendas para nosotros como iglesia hoy. Porque alguien pudiera ver el pueblo de Israel como algo lejano a nosotros. Sin embargo, todo lo que le sucedió al pueblo de Israel viene a ser de manera contundente un patrón negativo que debemos evitar, no verlo como algo lejano. Lo que Pablo está haciendo acá es algo sorprendente, ¿no? Está mostrando cómo de forma soberana el Señor preparó toda la historia de un pueblo, la historia del pueblo de Israel, para apuntar a algo más grande que la nación de Israel, a la iglesia. Eso es tremendo, hermanos. Todo lo que le sucedió a Israel en el desierto, las pruebas, las dificultades, aún el rechazo de Israel para con Dios, fue la providencia de Dios actuando de manera soberana para que en un momento estas historias sean de utilidad para la iglesia. Así que, en primer lugar, la iglesia de Corinto tenía que ser advertida acerca del pecado. Pero en segundo lugar, y por extensión, todos nosotros que somos la iglesia de Dios, tenemos que ser avisados en cuanto a nuestra actitud, con cómo nos vamos a presentar frente al pecado. Claro, esto no es solo una historia que le es útil a la iglesia. Mira, pensá esto. Esto no son solo historias que son de utilidad a la iglesia, sino que estas historias existen para utilidad a la iglesia. Todo sucedió para eso. No dejes que todas esas historias hayan sucedido en vano en tu vida, en tu corazón. La iglesia, hermanos, no es simplemente, o como dicen algunos, la consecuencia de que Israel se encaprichó un día, rechazó a Dios y bueno, Dios tenía que tener algo. Así que bueno, vamos a crear a la iglesia. No. Así no fue la historia. Así no es el plan de redención. La iglesia es el plan A en la historia de la redención. Y todo lo otro fue preparativo para que Dios pueda ejecutar sus propósitos de redención en todo el mundo. Así que esto es algo que no es nuevo, ¿no? Como Pablo ve a la iglesia. Tenemos este patrón en relación a la familia. Podemos ver el matrimonio, que uno dice, bueno, el matrimonio fue antes que la iglesia. Sí, pero fue antes en forma preparativa. Eso fue una sombra, como va a explicar Pablo, para después ilustrar la verdadera sustancia, que es la relación entre Cristo y su iglesia amada. Pero la familia aún es una sombra. Bueno, el mal ejemplo de Israel es una sombra de los fracasos que la iglesia no debe cometer.
de los fracasos en los cuales la iglesia debe ser avisada, advertida, exhortada y animada a abandonar el pecado en esa dirección. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque a veces pensamos que estamos tan indefensos y vulnerables ante el pecado, pero en su mente, Dios nos equipó para batallar contra el pecado aún antes que naciéramos, aún antes que nacieran tus padres, aún antes que nacieran todas las personas que están acá, aún antes que comenzara la primera iglesia. Dios ya estaba equipando al creyente para su batalla contra el pecado. ¿Y sabes por qué todo esto? Porque esta batalla no iba a ser fácil. Esta batalla iba a ser recia. Había que pelear contra la carne. Y ahora vamos a ver de qué se trata todo eso. Pero claro, muchas veces esto puede despertar cierto orgullo en nuestro corazón y vernos como el pueblo de Dios que está por encima de todo y menospreciar a los demás, ¿no? Pero esto no tiene que ser motivo de orgullo, sino que tiene que ser todo lo contrario, motivo de humillación. ¿Cómo es que Dios preparó tantas cosas para que yo no peque y aún así sigo pecando? Esto tiene que humillar nuestro corazón hasta lo más bajo. Esto debe traer una carga urgente para batallar contra el pecado de manera correcta, de manera apropiada. Por decirlo de alguna manera, ya tenemos la película completa. Ya sabemos las consecuencias y la miseria que trae el pecado a la vida. Así que la historia de Israel es imposible de evadir. Y esa historia se escribió para la iglesia. Cada iglesia que escucha acerca de Israel tiene que pensar, ahí está el ejemplo de lo que debo evitar, de esto me tengo que prevenir. Y nuevamente hay una expresión que sobresale, ¿no? Como ellos, como ellos. 4 veces se menciona en el pasaje acá. Y se van a mencionar 6 pecados y quiero hacer un recorrido rápido para ver algunas implicaciones de los mismos. A medida de que lo veamos, vamos a ver que todos en mayor o menor medida estamos propensos a cometer estos pecados. Y lo primero que vemos en el versículo 6, la parte B, son los deseos pecaminosos. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Acá está donde se gesta el pecado. En los deseos insaciables de un corazón que no tiene freno. Santiago va a mostrar los deseos del corazón como el origen del mal. ¿Te acordás que ellos le echaban la culpa a Dios por las cosas malas que sucedían? Bueno, Santiago dice, no solo Dios no tiene la culpa, ustedes tienen la culpa. Son los deseos del corazón los que los lleva a pecar. Ahí es donde se produce todo. Pedro va un poco más allá en su concepto de los deseos del corazón, porque él dice que Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos. A causa de los deseos. En otras palabras, lo que corrompe todo en este mundo son los deseos insaciables del corazón. Eso es lo que hace que las personas vivan vidas miserables y arruinadas. Es el deseo que no puede parar, que no tiene límite, que no se sacia. Y el texto dice, no deseemos cosas malas. Hay muchos ejemplos de cosas malas que podríamos desear, ¿no? Y ustedes ya lo saben, ¿no? Pero quiero ampliar el concepto de lo que puede ser un mal deseo. Un mal deseo. Un mal deseo también se puede dar cuando tengo una motivación equivocada en lo que estoy deseando. O sea, cuando cualquier búsqueda está motivada por la insatisfacción, ese deseo se transforma en un deseo pecaminoso. Capaz de estar deseando algo que en sí es legítimo y es bueno, pero ese deseo es producto de que hay algo que está mal en tu vida, de que hay algo que no está cubierto, de que Cristo no es suficiente en esa área de tu vida y vos querés llenar esa área de tu vida y deseas eso. Y ahí ponerle el nombre que vos quieras. Muchas parejas tienen el deseo ferviente de tener un hijo porque hay insatisfacción en su corazón. Y sabes, tener un hijo es la gracia de Dios, es una bendición. Pero cuando ese deseo está motivado por una insatisfacción en relación al Señor, es un mal deseo, es una cosa mala. Y podemos bajar y subir para cualquier lado,
pero pensá de esa manera en cosas malas. Porque todos sabemos qué cosas malas no tenemos que desear, ¿no? Pero muchas veces deseamos cosas buenas, pero con una mala motivación. Y eso es lo que nos tenemos que cuidar. Tenemos que preguntarnos constantemente, bajo cualquier reacción que tengamos, ¿qué es lo que estoy deseando? ¿Por qué actué como actué? ¿Qué es lo que deseé en ese momento? Y no solo eso, ¿por qué deseo esto? ¿Por qué deseo esto? ¿Por qué deseo que mis hijos me obedezcan? ¿Por qué deseo que la iglesia se llene de personas? ¿Por qué deseo? Y te estoy poniendo cosas buenas, ¿eh? Pero ¿por qué lo deseo? ¿Qué hay atrás? ¿Qué está por debajo de la superficie? Porque capaz es un buen deseo en el sentido de que ese objeto es bueno, pero está mal motivado. Y entonces de eso es lo que nos tenemos que abstener. Este es uno de los ejemplos que Israel tuvo, ¿no? Deseaban cosas como comer, como beber, descansar. Sin embargo, todo se trataba de ello. Y de esa manera los llevaban al pecado, ¿no? En segundo lugar, el segundo pecado, el versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos fueron idólatras. El tema de la idolatría, tan recurrente en la carta, y después se va a seguir hablando en cuanto a eso, pero déjame darte un panorama general de lo que es la idolatría. La idolatría básicamente es calumniar contra la persona de Dios. Esto es idolatría. Es asumir que Dios es algo diferente a lo que Él es. Es tener un pensamiento erróneo e indigno acerca de Dios. Eso es idolatría. Cualquier cosa que sea menos que la verdad acerca de Dios, cualquier cosa que sea falsa acerca de Dios es idolatría. Hermanos, idolatría es cuando dudamos de Dios. Eso también es idolatría. Cuando no crees a Dios es idolatría. Cuando no estás seguro que Dios puede dar dirección en medio de un problema. Eso es idolatría. Eso es idolatría porque fabricaste un Dios impotente, incapaz de guiarte en medio de situaciones difíciles. Y caíste en la idolatría porque minimizaste el carácter y el obrar de Dios en tu vida. Ese no es el Dios verdadero. Y si no es el Dios verdadero, es un ídolo. Porque el Dios verdadero es digno de confianza, de que confiemos en Él bajo cualquier circunstancia. Aún Pablo en este texto va a dar matices más específicos de lo que es la idolatría y presta mucha atención en la relevancia de estas palabras. Fíjate, el texto dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Simplemente eso dice, que es idolatría. Se sentó a comer. Acá no solamente es que se puso cómodo, sino que este sentarse tiene una connotación de autoridad. Ahora el pueblo tiene el derecho a alimentarse, ellos tienen el derecho a comer. Entonces quieren hacer lo que ellos quieren hacer sin que nadie les diga absolutamente nada. Se sientan a comer y a beber. Esta palabra beber puede ser usada también para la embriaguez, para la borrachera, aunque también tiene el sentido de que beber. Pero después dice, se levantó a jugar. Y la palabra que utiliza acá tiene que ver con la niñez, con un juego de niños, ¿no? Y tiene que ver con este alboroto que hacen a veces los niños. No corras adentro porque nos vamos. Entonces los niños son así. Y tiene este matiz porque ¿cuándo quiere dejar un niño de jugar? Nunca, jamás, jamás en la vida quieren jugar todo el tiempo. Su vida es eso, es jugar, jugar y jugar. Hay muchos comentaristas que atribuyen esta palabra por otros usos en el Antiguo Testamento que tiene que ver con danza y tiene que ver este jugar con prácticas inmorales, prácticas sensuales. Y que Pablo dice simplemente jugar porque está usando un eufemismo acá para no decir directamente inmoralidad sexual. Y es probable que así sea, aunque yo descartaría esa idea porque después dice ni forniquemos. Y la palabra que utiliza es porneia y es muy explícito en cómo lo dice. Así que sería al menos inconsistente en que antes se están hablando con eufemismo y después lo dice directamente. Así que, ¿qué está diciendo Pablo con que se sentó a comer y beber y se levantó a jugar? Simplemente eso, lo que está diciendo. Dice lo que dice. Se sentó a comer, comió, bebió, se levantó a jugar. Pero ¿notaste que para hacer idolatría acá falta algo?
¿Qué es lo que está faltando que en la historia del Pentateuco se menciona? El ídolo, ¿no? ¿Dónde está el becerro acá? Mira, Pablo es intencional para que vos puedas examinar bien la idolatría en tu corazón. Porque si él pone un becerro, rápidamente lo descartás. Yo no tengo un becerro. Yo no adoro a ninguna imagen. Yo no me inclino delante de nadie. Yo vivo mi vida normal. Yo me preocupo por mi comida, por mi bebida y por mi bienestar, por mis entretenimientos, por mi meta. Y bueno, puede ser que a veces se me vaya la mano, me distraje demasiado y eso es una vida de idolatría, hermanos. Cuando la vida se trata solamente de tu comodidad, de tu felicidad, de tu sustento, de tu entretenimiento, entonces lo que soy es un idólatra. Soy un idólatra cuando toda la vida se trata de eso nada más. Y vos decís, ¿pero qué tiene de malo esto? Bueno, no es que eso tenga algo de malo, pero si eso es solo tu vida, eso es idolatría. Porque vivís de manera igual que cualquier persona vive en este mundo. Podrías identificarlo con claridad, ¿no? Pregúntate, hoy teníamos algunas preguntas puntuales, ¿no? Pregúntate acerca de las prioridades que controlan tu vida. Por ejemplo, ¿es tu tiempo personal con el Señor una prioridad? ¿Es una prioridad? O sea que eso no falta nunca. ¿Orás? ¿Lees la Escritura? ¿Esto es algo indispensable en tu vida? Faltar a la reunión de domingo o grupo de rendición de cuenta o grupo pequeño, ¿es algo que haces por fuerza mayor? Bueno, no, es que realmente esto es fuerza mayor. No puedo estar. O cualquier imprevisto anula cualquiera de estas actividades espirituales. ¿La visitación a los hermanos es algo frecuente? ¿O no tenés tiempo para eso? Porque estás comiendo, estás bebiendo y estás jugando. Solamente cuando me queda cómodo. Y bueno, y cuando tampoco me genera un gasto, ¿no? ¿De qué manera podés probar que tu santificación es un tema de prioridad para vos? ¿De qué manera lo puedes probar? ¿Qué decisiones has tomado? Pequeñas preguntas nos podríamos hacer para ver dónde está nuestro corazón con respecto a la idolatría, ¿no? Si tu tiempo simplemente está marcado por tu trabajo, por tu tiempo regular de descanso, por tu agenda familiar, que solamente está centrada en sí misma esa familia, entonces claramente hay idolatría, ¿no? Si sos de esas personas que no le interesa llegar media hora o una hora antes al trabajo, pero no está dispuesto a dormir 2 horas menos o 3 horas menos para juntarse con un hermano. Eso es lo que está describiendo Pablo acá. Una vida egoísta. El niño es egoísta, se levantan a jugar, hacen lo que quieren, lo que los satisface. Comieron, bebieron y jugaron. Punto. Esa es toda la vida de un niño. ¿Te das cuenta? La forma de vivir puede llegar a ser una idolatría en nuestra vida si no lo frenamos. Tenemos que frenar eso. Entonces, eso es un ídolo, ¿no? Vidas egoístas que no ven a lo demás como una oportunidad para abstenerse de un alimento, de un sueño, de dinero, sino simplemente están ahí en el contexto nada más. Su alimento, sus pasatiempos son los amos en la vida. No debe ser así, hermanos. No hagamos esto, evitemos ese pecado en nuestra vida. En tercer lugar, vamos a avanzar un poquito más rápido, la lujuria. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Acá no solamente nos muestra el pecado, sino que nos da un poquito también las consecuencias que este pecado trae a la vida. Hermanos, las consecuencias de la fornicación son terribles en la vida de un hijo de Dios. Destruye a las personas. Fíjate, acá se da un número, dice, en un día murieron 23.000. Claro, si vos vas a números, ves algo raro ahí, ¿no? Porque dice 24.000. Bueno, lo que hace Pablo acá es registrar la muerte de un solo día. No está hablando del total, porque Pablo no está tanto poniendo el énfasis en la gravedad del pecado, si no hubiese usado el número 24.000. Pero lo que él quiere ver es que no minimices el pecado. Por más que todo el mundo esté inclinado hacia este mismo pecado, eso no te justifica o no me justifica a mí. La desvergüenza en la que vivimos en el contexto de hoy, en nuestros días, es tremendo en cuanto a la inmoralidad. Lujuria, todo se trata de eso. Los deseos, la sensualidad. Por esta razón,
es que está esto acá. Y se muestra el juicio de Dios, porque Dios aún sigue tomando en cuenta este pecado. No lo minimiza porque todos fallen en esto o porque la gran mayoría falla en esto. No tenemos que decir, bueno, tengo luchas como todos tienen. No, yo tengo luchas, punto. Y estoy ofendiendo al Señor en estas derrotas. No justificarme enseguida, bueno, ustedes también, ¿no? ¿Y qué interesa lo que los demás luchen si vos estás perdiendo la batalla contra el pecado? Es hora, hermanos, de que tomemos en serio esto. Dios no es como esos profesores condescendientes que, bueno, todos se equivocaron en esta pregunta, listo, anulo la pregunta. Porque ya que todos cerraron, capaz que pregunté algo que nadie sabía y estuve mal. Entonces esta pregunta no se las tomo. No, Dios no es así. Los que practican tales cosas van a pagar. Y es más, el pecado de fornicación es tan aberrante para el Señor que Él mismo dijo que a los fornicarios lo iba a juzgar Dios. Claro, Dios va a juzgar a todos, ¿no? Pero ese matiz especial en esto, ¿no? Dios detesta esto, abomina la fornicación. Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que podamos hacer para evitar este pecado. Y no nos conformemos con la parte externa de este pecado, sino evaluemos el corazón. ¿Te acordás cuando Jesucristo enseñó acerca del adulterio, de la fornicación? Él dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es un problema que empieza en el corazón. Y eso es lo que tiene que cambiar en nuestra vida. Y en ese mismo contexto, Él va a exhortar a los discípulos a hacer lo que tengan que hacer con tal de cortar el pecado. Y claro, en forma metafórica, Él va a decir, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. No hay nada demasiado severo en cuanto a la lucha contra el pecado de la lujuria. No hay nada, ninguna decisión, ninguna determinación que diga, qué exagerado. No hay ninguna exageración con eso. Si cortarse la mano es la ilustración que está usando Cristo, ¿qué podemos superar? ¿Qué cosa podríamos decidir que supere eso, no? Sacarse un ojo. O sea, es tremendo lo que está diciendo, ¿no? La caída reincidente y frecuente en este pecado es simplemente porque no somos suficientemente determinantes para restringir todo acceso a este pecado. Claro que el pecado está en el corazón, pero a veces esa expresión aún, no, es que el pecado está en el corazón. Bueno, ¿sabes lo que es eso? A veces es una puerta abierta. Sí, bueno, yo no dejo esto porque en realidad el problema mío es el corazón. Yo tengo que cambiar el corazón. ¿Ves? Pero ¿sabes lo que es eso? Es una puerta abierta al pecado. Es amor en la intimidad hacia ese pecado. ¿Sabes lo que dijo Cristo? Desconecta de manera drástica todo acceso que te dé la oportunidad de pecar. La gracia de Dios, su gracia de perdón, su gracia de transformación está provista para vos. Está disponible para que puedas vencer este pecado. Pero tu participación tiene que ser de manera activa. No podés estar ahí esperando que las cosas sucedan porque sí. Tenemos que tomar decisiones drásticas en cuanto a la lucha contra la inmoralidad. Pablo también le va a decir a los corintios, huid de la fornicación. Es un pecado tremendo. Nuestro cuerpo no nos pertenece. No podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Mira, para Dios el cuerpo es importante, es muy importante. Y le tenemos que dar el valor que corresponde. Y una de las formas de pecar contra el cuerpo que el Señor ha comprado es con la inmoralidad sexual. Y es un pecado que también tenemos que evitar. Debemos cortar este pecado. De lo contrario, el pecado nos va a terminar destruyendo. La manera es clara. Confesá el pecado, arrepentite, busca ayuda. Déjame decirte algo. Dios no diseñó tu vida espiritual para que batalles solo contra el pecado. Así que pedí ayuda. Asociate a tus hermanos espirituales maduros que te van a sostener en esta lucha. Mira, te voy a decir algo en cuanto a este pecado, algo en particular. A este pecado le encanta estar en la penumbra de las sombras. Ahí en el anonimato. Ahí este pecado se hace un gigante. Ahí este pecado es donde se hace fuerte. ¿Sabes por qué? Porque la luz lo debilita. La confesión le quita poder a este pecado.
Así que si vos querés vencer el pecado de lujuria, de fornicación en tu corazón, no lo hagas en privado, porque lo único que haces es engrandecerlo, ese pecado. Y va a estar ahí. Debilítalo, mátalo. No lo trates como le gusta. A él le gusta que lo ocultes. Le gusta que lo ocultes. Mátalo, exponelo delante del Señor. Entonces, deseos pecaminosos, idolatría, lujuria, pero desafiar a Dios también. Dice, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El pueblo de Israel se quejó por las situaciones que estaban viviendo, ¿no? Ellos menospreciaron la provisión de Dios, hablaron contra Moisés, contra Dios. Al final, todos iban a morir en el desierto. Dios no iba a poder cumplir lo que prometió. Eso es tentar al Señor. Es no aceptar su voluntad, es desafiarlo con duda, con incredulidad. La persona que verdaderamente ama a Dios descarta esto de probar a Dios. No está jugando con Dios. Esas preguntas que muchas veces están en nuestro corazón, ¿no? Pero ¿por qué el Señor no me da tal cosa? Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿realmente el Señor nos debe algo? ¿Nos debe algo el Señor? ¿Alguna vez nos ha fallado el Señor? ¿No será que lo que estamos viviendo y muchas de las circunstancias que pasamos las atravesamos porque hemos desviado nuestro corazón de Él? ¿Sabes? Proverbios dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ese es el patrón. Nos pervertimos y después nos enojamos contra Dios. Muchas de nuestras quejas delante de Dios tienen que ver en realidad con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tentar al Señor es probar muchas veces si realmente lo que Él dice funciona, ¿no? Tentamos al Señor cuando, por ejemplo, no proveemos de la instrucción bíblica y la corrección bíblica a nuestros hijos bajo la premisa de que, bueno, esto a mí no me funciona. O yo pruebo con otro método que anda mejor. La Biblia, la verdad que tiene métodos que nos pueden meter en problemas. Son demasiado arcaicos a su vez. Tengo mis propios métodos para criar a mi hijo, así que si son mis hijos, ¿quién me va a decir algo? Ah, ¿sí? Ah, entonces Dios miente. Dios dice que es así, pero en realidad no es así. Eso es probar al Señor. Lo que Dios dice es así. Tentamos al Señor cuando queremos aparentar una piedad delante de las personas y Dios nos ve que somos impíos. Cuando esa piedad no es real. ¿Te acordás de Ananías y Zafira? Mintieron al Espíritu Santo. Y Pedro les va a decir, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Porque ellos querían aparentar algo que no eran. Y eso es estar jugando con Dios. ¿Sabes por qué? Porque es una vida religiosa sin sustancia. Porque es estar tratando al Señor como si Él fuera un ídolo más, al cual yo le puedo mostrar un ritual externo sin una realidad interna. Eso es tentar al Señor. Es jugar a aparentar delante de Él. Pedro les va a decir, he aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti, le va a decir a su esposa. Tentar al Señor es vivir de apariencias. No pruebes a Dios. No intentes verificar si lo que Él dice es verdad o no. No lo intentes hacer. Entrégate al Señor, rendite a lo que Él dice de manera humilde, sin cuestionamientos. Cada situación difícil que te toque enfrentar, reconoce su control y cuidado. Reconoce que tiene múltiples caminos para enseñarte dependencia en Él. Él tiene mejores escuelas que nos van a formar. Entonces, estos pecados, deseos pecaminosos, idolatría, lujuria, tentar o desafiar a Dios, pero también la murmuración. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración es un pecado grave. No murmures, no te expongas a la murmuración, no des oído a la murmuración. Alguien dijo que si en el mundo le cortarían las orejas a todos, se acabaría la murmuración, ¿no? Una forma chistosa, ¿no? de pensarlo, pero es verdad. Es que el murmurador vive de eso. O sea, si le sacás el oído que lo escuche, lo matás. No tiene escapatoria, se termina muriendo, ¿no? Entonces esto es hablar por detrás, hablar literalmente bajo, es quejarse con una expresión audible,
es una insatisfacción injustificada. La murmuración es pecado delante de Dios, como la idolatría, como la inmoralidad sexual. Están en la misma categoría. Gramaticalmente no hay ninguna diferencia entre murmuración y fornicación en el contexto. Entonces, tenemos que prestar atención. Notemos que no se aclara acá contra quién se murmura. El pueblo de Israel murmuró un montón de veces contra Moisés, pero finalmente ¿contra quién murmuró? Contra Dios. Es que, hermanos, la queja y la murmuración es contra Dios, porque en definitiva Dios es quien puede cambiar y ordenar todas las realidades que vemos. De manera que si no lo hace, Él o es malo o es impotente. Por más que cubramos nuestra murmuración, quizá a veces como un motivo de oración, o como, mirá, me está preocupando esto, es hablar contra Dios. La murmuración es hablar contra Dios. La historia de Israel tiene mucho que advertirnos acerca de este pecado. Entendamos, hermanos, que todas las cosas de las que nos quejamos, o todas las circunstancias que pensamos que si cambiarían estas circunstancias, yo estaría mejor. Esto es la soberbia de una persona en levantar su dedo señalando a Dios como el culpable de todo. Es acusar a Dios. Y esto lo vemos desde la caída. Cuando Adán fue confrontado con su pecado, ¿qué le dijo? La mujer que me diste. Por debajo de la superficie, ¿a quién está echando la culpa? A Dios. Mira, Dios, vos me la diste. ¿Cuándo yo te la pedí? No la mujer que te pedí, no, yo no te la pedí. Así que vos me diste esta mujer me llevó a pecar, así que te equivocaste con esto. Esta historia sería otra si yo estuviera a cargo, porque no hubiese hecho esto. Hubiese evitado el mal. Cuando nos quejamos y murmuramos, por ejemplo, de nuestra economía, lo que estamos quejándonos y murmurando es contra Dios, que ordena aún eso en nuestra vida. Cuando nos quejamos y murmuramos de nuestro cónyuge, nos estamos quejando y murmurando contra Dios. Cuando nos quejamos y murmuramos de nuestros líderes, nos quejamos y murmuramos contra Dios. Cuando nos quejamos y murmuramos de nuestra iglesia, nos quejamos y murmuramos contra Dios. Es Dios al que acusamos finalmente. Dios no es bueno, yo lo haría mejor. Como si Dios nos debería algo, ¿no? Aún en el ministerio puede pasar esto, ¿no? Bueno, si yo estaría a tiempo completo, ¿sabes qué? Crecería la iglesia, estaría todo bien, los hermanos avanzarían un montón. Si yo estaría a tiempo completo, tuviese este sustento, tuviese un auto, un medio para visitar, para ir de acá para allá, recursos, si tuviese todo esto. Bueno, pero ¿vos pensás que si eso sería mejor, Dios no te lo daría? Sí, te lo daría. Si eso sería mejor, si esa sería la solución, Dios te la daría. ¿Pero por qué no te la da? Entonces ¿por qué es malo? No. Lo que tengamos o no tengamos, dependemos del Señor, hermanos. No nos quejemos contra Dios. No cubramos nuestra queja contra Dios. Esto le ofende a Dios. ¿Sabes por qué? Porque toda queja contra Dios, es decir, si yo estuviese en el trono, si yo estuviese a cargo, si yo tendría la potestad para esto, lo cambiaría, haría las cosas diferentes. Eso es ser un impostor, porque estamos poniéndonos en una posición en la cual no nos corresponde. Descansemos en la bondad del Señor. Entendamos que esto de la queja, de la murmuración, en realidad no es una costumbre de los ciudadanos del cielo, sino que es una costumbre y una práctica habitual de los que van a ser condenados en el infierno. Porque ahí es donde va a haber queja. Ahí es donde todo el tiempo es el lenguaje del infierno la queja. Y tenemos que pensar bien en cuanto a esto. Somos peregrinos acá y sabemos quién es Dios. Y Dios es bueno. Entonces identifica las quejas y la murmuración de tu corazón y confesáselas. Confesáselas al Señor. Cortá con eso. Cortá con eso. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nuevamente, lo que sucedió en la historia de Israel no es un hecho aislado, ¿no? Está directamente conectado con la iglesia. No solo el evento, mirá, acá va más allá, Pablo, la escritura de esos eventos.
O sea, acá se pone relevancia a las escrituras del Antiguo Testamento para amonestar la vida de la iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil. Muchas veces podemos cometer ese error, ¿no? de mirar el Antiguo Testamento como irrelevante. Como, bueno, la verdad es que el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento es para la iglesia. Así que yo me centro más en la iglesia. Aparte, como que me da miedo el Antiguo Testamento. No vas a poder conocer el carácter de Dios si no pasás por el Antiguo Testamento. Porque ahí Dios revela su carácter de una forma tremenda. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está escrito para amonestarnos a nosotros. Y claro, esto excede a la iglesia de Corinto porque dice a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, en este tiempo, toda la escritura es útil para amonestarnos a nosotros, hermanos. Este verbo amonestar, algunos hermanos acá en la iglesia de Suárez lo conocen bien, en las clases de consejería lo estuvimos viendo. Es la palabra nuseteo. De neutético, ¿se acuerdan que lo dijimos así nosotros en la clase? Neutético. ¿Qué es esto? Es poner en la mente, es impartir entendimiento, poner en el corazón. Tiene un gran énfasis en la influencia, no solamente en el intelecto, sino también en la voluntad, ¿no? Y vemos algunos conceptos básicos para desarrollar este concepto de la amonestación, de la consejería neutética. Y esta clase de amonestación sugiere en primer lugar un cambio por medio de la confrontación a causa de un interés. Entonces sugiere un cambio por medio de la confrontación a causa de un interés. Y presupone primero que hay pautas y actividades pecaminosas en la vida que Dios quiere cambiar. En segundo lugar, este cambio tiene que ser realizado por medio de la confrontación verbal, por medio de las Escrituras. Y estas Escrituras se van a administrar en el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, esta confrontación se hace en forma amorosa, interesada, familiar, para el beneficio de la vida espiritual. Esta es la amonestación. Estas historias tienen que ser predicadas con el fin de amonestar, de que la vida de la iglesia pueda tener fluidez en su crecimiento y desarrollo. ¿Algo va mal en tu vida? ¿Cuánto te has expuesto a las enseñanzas del Antiguo Testamento? Vos decís, esta parte de mi carácter no la puedo solucionar, pero no tengo ni idea lo que dice Habacuc, Sofonías, Ageo, Ruth. ¿Qué será eso? Claro, porque hay ausencia ahí de esas historias que van a amonestar tu corazón para que no peques. Son historias útiles. Hermanos, tenemos que estar impregnados de la palabra de Dios, saturar nuestra mente, nuestro corazón de la Escritura. Hay veces que digo, no le estoy diciendo que me diga quién es Baruc, ¿viste? Simplemente que me diga qué pasó con Sansón, pero no podemos apelar ni siquiera a un ejemplo a veces, porque hay ausencia, hay ignorancia en la Escritura. Hermanos, tenemos que entender que esto fue escrito para nosotros, para amonestarnos a nosotros. Entonces, la lección de la lucha contra el pecado que no debemos descuidar. El fracaso de Israel fue registrado en las Escrituras para amonestarnos a luchar contra el pecado y nunca confiarnos, ¿no? Capaz vos me escuchás de manera enérgica, con ímpetu, hablar de estos pecados y vos decís, bueno, no, me siento la verdad muy seguro porque en todo esto estoy bien. Crees que no te estás teniendo deseos pecaminosos, idolatría, lujuria, nunca probás al Señor, no hay nada que te confronte en tu corazón, no vivís quejándote, agradeces por todo, ¿no? Amo a todo el mundo, o sea, positivo al 100%, dicen algunos. La verdad que estoy re bien en la carrera, estoy corriendo bien y bueno, esto la verdad sí hay que decirle a la gente que evite el pecado, pero yo estoy re bien. Si acaso, no creo que sea tan así, ¿no? Como te lo describí, pero si acaso tenés esa sensación de que estás muy bien, lee la primera frase del versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No puedes identificar alguno de estos pecados como tu declive espiritual, pero ¿sabes dónde tenés que identificar el pecado? En la arrogancia, en esa autoconfianza que te hace pensar que nunca vas a caer. La idea acá no es que estoy pensando en caer, sino que voy a caer por no tomar nota de todos estos pecados. A veces
somos tan ingenuos al pensar que ciertos pecados de ninguna manera nos pueden afectar. Mira, esta me debería, pero aquello ni me puede afectar. No te estoy diciendo que todo te va a afectar de la misma manera, pero sabes que tenés un corazón inclinado hacia el mal. Sabes que potencialmente estás o radicalmente estás corrompido y podrías caer en cualquier pecado. Por lo tanto, sí, te impacta cuando alguien cae en pecado, pero no te impacta como si fuese que vos no podrías hacer eso. Nadie necesita esa arrogancia. Esa arrogancia, hermanos, es la apertura donde se va a infiltrar el pecado. Porque nos sentimos ahí con confianza. Hace 23 años que estamos en este lugar. ¿Cómo le vamos a fallar al Señor? Tengo 30 años de creyente. Esas luchas ya no las tengo más. No estás mirando bien. Hay arrogancia en el corazón. Tenemos que ser humildes y no descuidarnos en la piedad. Proverbios dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es lo mismo que está diciendo Pablo acá. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Mira, te voy a decir algo. La soberbia, ser engreído, ser orgulloso, tu jactancia personal, no te va a ayudar a evitar el pecado. Tampoco va a ayudar a que tu hermano pueda lidiar con su pecado. Es perjudicial para todos, es dañino para tu propia vida y para el que tenés al lado. ¿Te acordás lo que Pablo le dijo a los Gálatas? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con soberbia, porque ¿cómo va a caer este pecador incircunciso? No. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero no solamente con humildad, sino considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. No sabes cuándo vas a necesitar esa restauración que hoy le estás dando a tu hermano. No lo sabes. Quizás no en ese mismo pecado, pero en otro pecado. Y eso nos muestra que aún en medio de la restauración, vos estás dependiendo de esa persona que estás levantando. Nos necesitamos mutuamente, hermanos. Pero con todo y no dejamos de pecar, ¿no? Seguimos pecando en forma deliberada. ¿Qué es lo que le hace falta al pueblo de Dios para dejar de practicar el pecado? Si tenemos conciencia del pecado, si tenemos conciencia de Dios, además disfrutamos de la liberación de nuestros pecados, pero nuevamente volvemos a caer. ¿Qué es lo que hace falta cuando ya pecamos de forma tan consecutivamente que no lloramos por nuestro pecado? Al contrario, nos deleitamos en él. ¿Qué es lo que hace falta al pueblo de Dios si ya vemos normal el pecado en nuestras vidas y nos justificamos con razonamientos sin fundamento bíblico? ¿Qué es lo que hace falta cuando todos tienen la culpa por lo que hacemos, excepto nosotros, ¿no? ¿Qué hace falta al pueblo de Dios para que realmente se humille delante de Él cuando ya tiene un corazón endurecido por seguir estas prácticas pecaminosas? Un arrepentimiento de labios y no un cambio de actitud ante el pecado. ¿Dónde está la solución? ¿Cómo hacemos, hermanos? ¿La solución está en trabajar más en la iglesia? ¿Está en tomar mucha consejería? ¿Está en cambiar de amistades? ¿De cambiar de contexto? ¿En orar más? ¿En leer más frecuentemente? ¿La solución está en asistir más seguido a la iglesia? ¿O capaz un cambio de iglesia? ¿O un cambio de ministerio? ¿O alejarnos de la iglesia hasta que todo pase? Esa no es la solución. La solución es muy simple. Tenemos que creerle al Señor. La solución es que confesemos nuestro pecado, todo nuestro pecado, y experimentemos el verdadero arrepentimiento según Dios. No un simple remordimiento. Hermanos, es hora de llorar por nuestro pecado, un arrepentimiento genuino delante del Señor. Es hora de tomar esa decisión. Estas historias tienen un carácter de urgencia, no hay tiempo que perder. Entonces, la lección de la historia en el desierto que no debemos ignorar, esta historia, la historia de Israel sucedió para que entendamos que la bendición no es sinónimo de aprobación, no nos engañemos. La lección de la lucha contra el pecado que no debemos descuidar, el fracaso de Israel fue registrado en las Escrituras para amonestarnos a luchar contra el pecado y nunca confiarnos. Y déjame al menos resumirte la tercera lección, que creo que es muy importante para nosotros. Y es la lección de la providencia en la prueba, que no debemos olvidar.
La lección de la providencia en la prueba que no debemos olvidar. Mirá, esto es lo que tenemos que recordar de esta lección. Dios es fiel y nunca vamos a enfrentar circunstancias que superen la gracia que nos da para atravesarlas. Nunca, nunca. Y hay 3 conceptos ahí básicos. Antes déjame mencionarte esto, porque acá dice la palabra tentación. Quizás no es la expresión más acertada, aunque puede traducirse como tentación y prueba, esa palabra en griego, pero por el contexto tenemos que entender que está hablando de la prueba. Y vos decís, pero si estaba hablando del pecado, sí, el pecado que vino por no aprobar delante de Dios, que se transformó en pecado, pero el propósito de Dios al poner a su pueblo de Israel en el desierto era probarlos, era probarlos. Entonces acá estamos en el contexto de las pruebas. Así que Dios trae la prueba a sus hijos con el propósito de purificarlos. La prueba no es para destruir a los creyentes, que era lo que los israelitas pensaban. No, nos va a matar en el desierto. Se van a morir nuestros hijos, todo se va a perder. No. El propósito de la prueba no es para eso. Las pruebas son para hacer crecer al creyente. Job decía, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, como mejor, ¿no? Refinado. Pero hay 3 conceptos rápidamente, te los voy a mencionar, que tienen que ver con esto de la prueba. En primer lugar, la magnitud de la prueba. Fíjate esa primera cláusula, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda prueba que tengamos que enfrentar no es extrahumano, sino que vamos a ser afligidos de manera humana. Muchas veces tendemos a pensar que nuestra situación es inédita. Esto es una locura. Esto el ser humano no lo puede atravesar. Pero recordá esta verdad. Esto es una verdad que tenemos que recordar. A veces es difícil aprender esto en la prueba. Por eso es necesario que si estás en prueba, lo afirmes. Y si no estás en prueba, lo aprendas ahora para cuando lleguen las pruebas. Porque todos vamos a pasar pruebas. Recordá esta verdad. La verdad de la magnitud de la prueba. Es humana. Es algo humano lo que te está pasando. Dios no pone una carga celestial y eterna. Vos no tenés que cargar con el pecado de la humanidad. Lo que te sucede en esta vida le sucede a cualquier persona. Es más, te voy a decir algo. Las pruebas que vos tenés que atravesar son situaciones que aún los inconversos tienen que atravesar. Es común, es humano. Es humano. Vos decís, pero yo no conozco a nadie, pero no conoces a todo el mundo, ni a todas las personas que han vivido sobre la tierra. Y si sos el primero que está atravesando esto, no vas a ser el último. Van a venir después de vos otros más. Así que la prueba es humana. Y esto es algo que el apóstol Pedro también afirmaba a la iglesia, porque la iglesia a la que le escribe el apóstol Pedro ahí en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en el Ponto también, a veces se victimizaban tanto y estaban perdiendo de vista que Dios los había salvado y la salvación que les había dado era preciosa y no tenían que perder de vista que ellos tenían que agradar a Dios, caminar con temor delante del Señor, ¿no? Pero en un momento en el capítulo 5 les va a decir que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. O sea, que los persigan por su fe, esto es algo que ya ha pasado y está pasando. O sea, ¿qué prueba podés presentar delante de Dios como diciendo, esto no es humano, esto no es normal, esto ya es una locura, no vas a poder, no tendríamos argumentos? Entonces, la magnitud de la prueba no es como a veces pensamos. Es algo que o ya pasó, o está pasando, o va a pasar. Pero no es nada, podríamos decir, extrahumano. Lo segundo que tenemos que recordar, y esto es muy importante porque es lo primero que nuestro corazón tiende a olvidar, y es la fidelidad de Dios en la prueba. Dios es fiel. Dice, pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Esa es la idea principal, ¿no? Y esa fidelidad de Dios tiene que ver con no permitir que seamos tentados más de lo que podáis resistir. O sea, porque uno, aunque entienda que la prueba es humana, uno dice, bueno, pero yo no puedo ser probado como todos fueron probados, me voy a morir si me pasa todo eso. Claro, Dios sabe hasta qué límite vas a llegar. Y ahí vos podés ver la soberanía de Dios en forma particular. Si bien hay pruebas, diversas pruebas, no va a llegar a tu vida nunca, jamás,
una prueba en la que Dios no te dé la gracia para poder sobrellevarla, porque Dios es fiel y no lo va a permitir. Y mira, cuando Dios dice que no lo va a permitir, a veces tenemos un concepto tan equivocado de Dios. Cuando Dios no permite algo, no lo permite y no va a ocurrir por ninguna razón, por ninguna razón. Esta palabra como se expresa acá es indicativo, esta es la realidad. Dios no va a permitir esto. No va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos resistir. No nos vamos a destruir en la prueba. Dios es fiel. Recordemos en los momentos difíciles la fidelidad de Dios, hermanos. Recordemos esto. Esta es su naturaleza inmutable. Dios es fiel a su palabra. Él prometió salvarte, Él prometió darte la salida en la prueba y va a mantener sus promesas. Capaz ahora estás nublada, tu mente, tu vista está nublada de cómo sigue esto, pero Dios es fiel. Lo único que tenés que recordar es eso, Dios es fiel. Quizá no sepas todos los detalles de cómo actuar en la prueba, pero recordá esto, Dios es fiel. Dios no me ha abandonado. Él es fiel en medio de la prueba. Y en tercer lugar, la providencia en la prueba, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es una promesa de parte del Señor. Tenemos que aferrarnos a esta verdad con todo nuestro corazón. Dios nos provee todo lo necesario en su gracia para atravesar el dolor, hermanos. A veces podemos amargarnos por nuestras expectativas nada más, sobre lo que creemos que necesitamos cuando estamos pasando un momento malo, ¿no? Y cuando eso no es así, nos amargamos, nos afligimos hasta el extremo, ¿no? Pero de esa manera nunca vamos a poder ver la gracia de Dios. Nunca vamos a poder tener una mirada más allá de lo que es nuestro dolor, porque las pruebas no es para que nos enfoquemos en nuestro dolor, sino en la fidelidad de Dios. Para eso son las pruebas, para que podamos crecer, para que podamos avanzar. Tenemos que entender que Dios trae la prueba, pero Él también provee el rescate para pasar esa prueba con gozo. Y uno dice, ¿y por qué termina hablando de las pruebas? Porque está hablando de la carrera, ¿no? Te está diciendo, bueno, no te confundas con la bendición de Dios. Esto no es aprobación. No descuides tu lucha contra el pecado. No te confíes tampoco en tu lucha contra el pecado. Lucha con todo tu corazón, pero hay algo más que te puede sacar de la carrera, ¿no? Y son las pruebas. Muchas veces pasamos pruebas y parece que ya se terminó todo con esta situación, pero no es así. Seguí corriendo con fidelidad. Esta historia también está puesta acá para que vos puedas correr con fidelidad la carrera que tenés por delante. Mirá de forma correcta a Dios, aferrate a su fidelidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y porque tu Espíritu Santo la administra conforme a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y a poder aprender, como escuchábamos al principio, de este gran ejemplo que fue Pablo para la vida de la iglesia, Señor. Pero también en tu economía, Señor, tú has administrado toda la historia de la redención para la iglesia, para que un día esté todo escrito, Señor, para que seamos amonestados, exhortados, Señor, a no cometer los mismos pecados, a luchar de manera correcta contra nuestro pecado, Señor. Ya tenemos, Señor, conciencia de la miseria que trae el pecado, Señor. Pero también, Señor, tú nos muestras una vez más que no podemos correr con fidelidad cuando dejamos que las pruebas, las situaciones inesperadas de la vida nos anulen en la carrera, Señor. Ayúdanos a ver tu fidelidad, Señor, a reconocer tu gracia para con nuestra vida, Señor, a entender que no deberíamos sobredimensionar lo que nos está sucediendo. Es humano, Señor, pero a su vez es la medida justa que podemos soportar, Padre. No vamos a ser destruidos en la prueba, porque tú lo has prometido, Señor. No porque seamos fuertes o nos creamos nada, Señor. Tú has prometido eso, Señor, y tú lo vas a hacer. Tú no vas a, Señor, dejar que seamos probados más de lo que podamos soportar, Padre. Y te amamos, Señor, te alabamos en esta mañana, Señor. Y pedimos por tu iglesia, Señor, que tú guardes a la iglesia, que traigas crecimiento, madurez, Señor, y que sigas extendiendo tus propósitos, Señor, utilizando a tu iglesia, Señor, como lo has estado haciendo, tanto en Los Ceibos como aquí en Tristán Suárez, Señor.
Somos débiles delante de ti, Señor. Tenemos muchas cosas, Señor, para seguir creciendo, pero estamos dispuestos, Señor, a avanzar para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.